Bendiciones, le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de volvernos a reunir para seguir discutiendo el tema de las 7 iglesias. Un tema interesante y un tema que es de bendición y nos ayuda a nosotros a la reflexión y a la misma vez a la introspección en términos de lo que es nuestra vida en la relación espiritual. Esperamos que la información que podamos proveer en esta hora pueda ser de ayuda y que ustedes, los maestros que se están preparando para la lección de este fin de semana, puedan también complementar sus notas y puedan también prepararse y que la información que puedan proveer pueda ser información que pueda ser de bendición, que pueda ser de edificación y exhortación en sus congregaciones. La intención es que podamos ser instrumentos de bendición en las manos del Señor y ustedes también puedan ser instrumentos de bendición en sus respectivas congregaciones. Y como señalamos, vamos nuevamente al libro de Apocalipsis, conocido también como el libro de Revelaciones, y vamos a estar enfocados en el capítulo 3, hablando sobre la iglesia de Sardis, una iglesia en la cual se postra a la adoración de la diosa Cibeles. ¿Y quién era Cibeles? Algunos le llamaban la diosa Diana o la diosa Artemisa, la diosa de la fertilidad. Y aquí es donde prácticamente esta iglesia, una iglesia que entra en ese estado de complacencia que llamamos espiritual, que no es nada en el término de complacencia en términos positivos, entra en un estado de descuido y a la misma vez genera un estado de mortandad espiritual. Y vamos a ver a qué se refiere cuando a través del boletín informativo que es emitido por el mismo Jesús, el apóstol Juan le emite a la iglesia para que ésta se pueda dar cuenta de qué es lo que Jesús ve en ella y qué es lo que necesita arreglar. Y es importante que conozcamos con relación a lo que sucede. Y siempre mencionamos algún elemento histórico. Y vamos a ver que 700 años antes usted va a encontrar que Sardis estaba situada cerca de lo que se conoce como el río Hermes. Y la ciudad se construye prácticamente en un lugar estratégico. Y se construye en un lugar estratégico y a la misma vez en la área estratégica donde estaba ubicada se ubican unas murallas para ser protegida de cualquier tipo de ataque. Y era considerada una localización o una ciudad impugnable. Prácticamente era difícil de penetrar. ¿Quién dirigía en aquel tiempo? Había un hombre bastante capaz, un hombre inteligente, un hombre económicamente acomodado, conocido como Creso, que fue el que lideró la ciudad. Pero a la misma vez fue el que llevó a la ciudad de Sardis a la ruina. Y él mismo es el que se embarca en un conflicto con Ciro III. Y aquí es donde empieza ese proceso de destrucción de la ciudad de Sardis. A través de la historia, esta información está bíblica, usted puede encontrar, porque Creso, a través de una información que él malinterpretó del oráculo de Delfo, él entendió que el oráculo le dijo: si cruzas el río Halis, destruirás un gran imperio. Y él pensaba que era que si él cruzaba el río Halis, él iba a destruir al imperio de Ciro III. Pero prácticamente lo que en sí era que él iba a destruir su propio imperio. Y ahí es donde prácticamente es donde viene la desgracia en para el ejército de Sardis. Y es donde él entonces se ubica en la ciudad y se protege. Ciro III no se da por vencido, sino que prácticamente llega hasta la ciudad, se da cuenta que la ciudad está amurallada y se establece por un periodo de 14 días.
Y en ese periodo de 14 días busca la manera de cómo penetrar e incluso ofrece recompensas para aquellos que puedan entonces ofrecer una vía para poder entrar a la ciudad de Sardis. Y se dan cuenta que en el área había un soldado, o lo que podrían llamar algunos un centinela, que estaba vigilando. Y notan que este soldado, mientras caminaba, se le cayó su casco, la cual él utilizaba. Pero se dieron cuenta que él fue a buscar el casco y observaron que había como una especie de grieta. Y esa grieta estaba muchos años ahí y ellos dieron o ignoraron, la gente de la ciudad, que era un área impenetrable que nadie podría entrar por ahí. Y nuevamente llega este soldado, toma su casco y vuelve y toma posición. Este observador del ejército de Ciro III, que se llamaba Heriades. Heriades entonces, que era un soldado persa, entiende que una de las mejores formas es poder entrar a través de esta área, de esta grieta que podía pasar una persona y luego poder penetrar para luego lograr abrir las puertas y tomar un elemento sorpresa a la gente de Sardis. Y eso es lo que sucede. Es lo que ellos entonces planificaron. Heriades provee la información, el ejército se prepara y no habían centinelas, escuche bien, en la ciudad de Sardis. Se dice en seguridad, para los que trabajan en el área de seguridad, en seguridad se toma en consideración 4 aspectos y se le llaman las 4C. Se le llama el compromiso, cuando uno aprende a hacer algo. Se llama el ser competente, pero luego que uno aprende a ser comprometido, ser competente, debe tener cuidado de no entrar en la complacencia. En otras palabras, en un buen español, el no recostarse por saber el trabajo que uno hace, porque esa complacencia te puede llevar a catástrofe, y ahí es donde ocurren los accidentes. Por eso es que se le llama en seguridad, se le llama las 4C. Y eso es lo que pasó con Sardis. Sardis en su tiempo era competente, llegó a ser comprometido y llegó a un estado que empezó a vivir en complacencia, asegurándose de que no iban a pasar absolutamente nada negativo. Y ese estado de complacencia los llevó a la catástrofe cuando fueron tomados por sorpresa a través del rey Ciro III. Luego, aproximadamente 100 años más tarde, Antíoco III volvió a hacer lo mismo por el mismo descuido de la ciudad de Sardis. Y es bien importante el que usted conozca este elemento histórico, porque cuando usted conoce sobre este elemento histórico va a encontrar de que la ciudad tenía cierto grado de orgullo por sus experiencias vividas en el pasado y vivió siempre recordando ese pasado como una ciudad impugnable, impenetrable. Pero aquí vamos a ver que sí era vulnerable. Y en el tiempo ese que ocurre, estos procesos de intervención militar, podemos notar la vulnerabilidad de esta ciudad como de también un ejército fracasado. Cuando usted va al libro de los Hechos, puede encontrar cuando hubo este avivamiento en Éfeso, ahí es donde nace Sardis. Sardis nace en un momento de avivamiento cuando el apóstol Pablo comienza a predicar el evangelio. Y Sardis significa los que escapan, significa los que han salido. Y vamos a ver qué es lo que quiere decir el Señor a la iglesia de Sardis luego que es ubicada, cuando el evangelio es llevado y se establece una congregación
en un entorno donde la ciudad, que era rica en términos de su manufactura, que era rica en términos de su ubicación estratégica, pero había tornado en un estado de comodidad, de complacencia, en la cual la llevó prácticamente a una ruina. Pero esto también arrastró también en el aspecto espiritual a la iglesia. Vamos a ver entonces de qué forma, cómo a través de la Escritura vamos a poder identificar este aspecto y cómo podemos nosotros identificarlo y compartirlo con la congregación para hacer una evaluación en términos colectivos y en términos individual. ¿Cómo estamos nosotros espiritualmente? ¿Cómo nos comportamos nosotros? Podemos ser competentes, podemos ser comprometidos, pero no podemos entrar en un estado de comodidad, porque ese estado de comodidad o estado de complacencia, de ese sentido de seguridad de que nada va a pasar, puede llevarnos a la catástrofe. Y antes de hacer análisis que lo que sucede con la iglesia de Sardis, vamos a analizar una afirmación fundamental con relación a este tópico. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo ella permite, la iglesia, que elementos externos y elementos de religiones introduzcan dentro de la iglesia. Por eso es que entra en una especie de fornicación, en una especie de promiscuidad y en un término más bien espiritual. ¿Por qué? Porque entonces dejó de ser fiel al Dios Todopoderoso y se contamina. Por eso es que dice que se ubica a la adoración de la diosa Cibeles. Otros la conocen como Artemisa o la diosa Diana. Era distinguida, usted la puede buscar y puede ver que tenía muchos senos porque representaba la fertilidad. Y hay muchos detalles. Y aquí esto traía problemas. Y fíjese, una iglesia fiel a Dios puede triunfar a pesar de existir en medio de un ambiente pagano que fomenta la promiscuidad sexual. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque la base para poder permanecer es cuando ella adhiere o ella integra lo que ha aprendido de la palabra de Dios en una vida de conducta para poder discernir qué es lo que Dios no le agrada y señalar inmediatamente lo que está erróneo para poder continuar viviendo en vida de integridad para agradar a Dios. De no hacerlo, de no tener esa capacidad de discernir, está propensa para entonces permitir que este tipo de pensamiento, este tipo de doctrina falsa se introduzca y contamine la sana doctrina, creando a la misma vez un estado de deterioro espiritual. Uno de los pasajes que va a estar en discusión es Apocalipsis 3:6, que dice de la siguiente manera: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vamos a ver qué es lo que quiere decir esto en el versículo a discutir y vamos a presentarlo en detalle. Como siempre hacemos, vamos a hacer lectura del pasaje y luego vamos a entrar en el proceso de evaluación para que usted luego pueda tomar sus notas, pueda entonces ubicarlas de una manera coherente para que pueda también compartir con los miembros de su congregación con relación al mensaje que Dios tenía para la iglesia de Sardis, que todavía sigue siendo patente y efectivo a la iglesia del siglo XXI. Vamos a leer en capítulo 3, versículo 1 al 6 de Apocalipsis. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto.
Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es bien importante y quería recalcar el versículo o el versículo para meditar. Quería hacer una corrección, es Apocalipsis 3, versículo 5, no versículo 6. Y vamos a trabajar en el proceso de lo que es el proceso de análisis. Y vamos a empezar con el versículo 1, porque fíjese, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y cuando habla del ángel de la iglesia, todos aquí vamos a ver a qué se refiere. El que tiene los 7 espíritus. Y dice, y las 7 estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Habíamos señalado que Sardis era prácticamente una ciudad muerta en la antigua capital del reino de Lidia. Y el rey Creso fue el que emitió las primeras monedas en el término de las primeras monedas de oro, que aquí representan una cadente ciudad de lujo y apatía religiosa, y lo que se llama religiosa y licenciosa. Ahora bien, esta era una ciudad muy antigua del Asia Menor, cuya situación dominaba todo el valle del río Lico. Y la frase que se utiliza, el que tiene los 7 espíritus de Dios, lo que está denotando aquí es la deidad de Jesús. También denota que Jesús está lleno del Espíritu Santo y por lo tanto Él conoce todo lo que está ocurriendo dentro de la iglesia. Por lo tanto, el término 7 completo, total. Los 7 espíritus. Los 7 espíritus es una representación simbólica del Espíritu Santo. La frase las 7 estrellas, volvemos a señalar que significan los ángeles. Quiere decir los mensajeros. Puede denotar que Jesús tiene el total control sobre los ángeles del cielo y aquellos que están sujetos a su voluntad. Y aquí está hablando que le dice, yo conozco tus obras. En otras palabras, señala que Jesús es omnisciente, que sabe perfectamente lo que le está sucediendo a cada iglesia, que le pertenece. Y Jesús le dice a esta iglesia que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Y está haciendo un señalamiento negativo de manera inmediata. Esta iglesia necesitaba resucitar. La apariencia señalaba que estaba viva. Sardis tenía apariencia de que se veía externamente bien, pero en realidad su condición espiritual estaba en estado deprimente. Y muchos de nosotros podemos aparentar una espiritualidad que puede ser funcional ante los ojos de los demás, pero en la realidad no la tenemos. Podemos aparentar tener lo que se llama un concepto de vida cristiana, pero en realidad no tenemos vida cristiana. Lo que tenemos son complejos
cristianos. Y en ocasiones he escuchado hermanos que dicen yo estoy muy bien con Dios. Y cuando en realidad no lo están. Inclusive uno mismo. A veces decimos yo estoy bien con Dios, pero en realidad no lo estamos. ¿Y cómo eso se sabe? Por la manera en que los individuos toman las cosas. Y es bien importante eso. Y esto es algo que inmediatamente en esta carta que se le escribe a la iglesia de Sardis o boletín informativo, es lo que Jesús le indica. Y este es un llamado a cada uno de nosotros para que nosotros no aparentemos una espiritualidad, sino más bien vivir de acuerdo a las demandas del Señor. ¿Y cómo está nuestra condición delante del Señor? Es una interrogante. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos vivos o estamos muertos? Lo que hacemos por el Señor y cómo lo hacemos va a determinar si estamos viviendo una apariencia o una realidad espiritual. Entonces eso es importantísimo porque Dios desea que seamos creyentes en conducta, no cristianos nominales. Que se nos indique que somos creyentes, pero en realidad nuestra conducta dice todo lo contrario. Y mira lo que dice el versículo 2. Dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Esto es como una auditoría espiritual que el mismo Jesús está viendo a el trabajo que la iglesia se supone que esté haciendo. Y es un trabajo que está desnudo ante la presencia del Señor y que requiere entonces que el mismo Señor intervenga para dejarle saber: esta es la condición en la cual tú te encuentras y necesitas tomar acción inmediata. Por eso es que en el versículo 2 podemos decir que Jesús le da sugerencia a la congregación de Sardis que lo que debe hacer para poder estar bien ante la presencia de Él. Y es interesante que Jesús a cada una de estas iglesias le dice qué es lo que deben hacer para estar bien con Él. Usted va a notar que esto muestra, número uno, la misericordia de Él. No solamente querer que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, no tan solamente le dice las buenas obras que estaban haciendo a las iglesias que hablamos las pasadas semanas, pero también le dice unas deficiencias que tienen que trabajarlas para que puedan ser iglesias funcionales ante un mundo disfuncional que necesita aceptar a Cristo como Salvador y poder alcanzar la experiencia carismática. Pero a la iglesia de Sardis no le encuentra ningún tipo de señalamiento positivo. Y fíjense en esta frase: ponte en vela y afirma las cosas que quedan. Eso denota un despertamiento espiritual que debe tomar lugar ya y no en el futuro. Quiere decir que hay un estado de adormecimiento. Y la otra frase, que estaban a punto de morir. Esa es la otra frase, que indica que todavía quedan algunas cosas que pueden ser solucionadas si ustedes deciden encaminarse de acuerdo al propósito divino. ¿Y cómo podemos ver? Esto indica que el Señor desea lo mejor de nosotros y no solo nuestras migajas o sobras. Es bien importante que entendamos que cuando Dios demanda de nosotros como iglesia es porque sabe que tenemos la capacidad de cumplir con esas demandas. Y la pregunta que surge es: ¿cómo están nuestras obras delante de Dios? Y entiéndase obras como lo siguiente. Obras no se refiere a las actividades que tiene la iglesia, sino el término obras, sino cómo es nuestra conducta, si va paralela de acuerdo a las dinámicas del reino. Por eso es que cuando se habla de fe y de obras,
La salvación es por fe y la demostración de esa salvación es por obras. ¿Y qué es la demostración de esa salvación que es a través de las obras? Frutos. Quiere decir que la realidad de Dios se va a manifestar en una conducta. Es por eso que en el versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, y después le dice: arrepiéntete. Y acuérdese, y lo hemos mencionado anteriormente, que arrepentirse tiene que ver en una posición de analizarse, de autoevaluarse, de entrar en reflexión e introspección para que ocurra un cambio de conciencia. Por tanto, si no velas, quiere decir que te mantengas alerta, te mantengas despierto, vendré como ladrón, porque el ladrón, cuando toma algo que no es propiedad suya, lo toma a manera de sorpresa y no sabrá a qué hora vendré por ti. ¿Qué se refiere el pasaje? El Señor le da una exhortación y les recuerda los viejos tiempos cuando estaban muy bien espiritualmente. Y también les exhorta a guardar lo que habían recibido y lo que habían escuchado, la sana doctrina, el evangelio de Cristo y todo lo que habían escuchado, como lo señala Filipenses 1:27. Por lo tanto, la frase guárdalo, arrepiéntete, es un indicador de la necesidad de cambiar el curso para dirigirse hacia el Señor y no en dirección contraria. Si no hay un cambio, porque eso es lo que significa el arrepentirse, no es un proceso de cambio de buenas a primeras, pero en este caso para la iglesia es un proceso de análisis, de reflexión y retrospección. Quiere decir que Él vendrá para traer ¿qué? Juicio sobre ellos antes de que enfrenten al emperador Domiciano. Le está hablando en ese contexto a la iglesia. Quiere decir que antes de que llegue la mano del emperador, la mano de Dios iba a llegar primero sobre ellos. Y le dice: como ladrón en la noche. No es referencia a ningún tipo de rapto lo que se está queriendo decir aquí, sino más bien es una referencia a la venida de Jesús en juicio cuando ellos menos lo piensen, y sacará a la luz toda la condición pecaminosa que hay dentro de la iglesia. Por lo tanto, el Señor vendrá cuando menos nosotros lo pensemos. Eso usted puede encontrar referencia en Primera de Tesalónicas, capítulo 5, versículo 1 al 2, Segunda de Pedro, capítulo 3 al 10. También puede encontrarlo en Mateo 24, 36 al 44. Y surge una pregunta: ¿estamos preparados para encontrarnos con Él? Y cuando decimos encontrarnos con Él, estamos procurando nosotros en desarrollar día tras día una mentalidad crística. ¿Y qué significa eso? Procurar vivir un estado de integridad, porque nosotros fallamos todos los días. Procurar vivir en un estado de integridad con nosotros mismos, con nuestras familias, en nuestras relaciones interpersonales, porque eso es lo que agrada a Dios, porque aprendiendo a ser íntegros con nosotros mismos, estamos queriendo decir: Señor, yo quiero vivir de acuerdo a la cultura del reino. Entonces, ¿qué pasa? Este pasaje refuta la falsa doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Por lo tanto, es importante que lo que hemos recibido de Dios es algo que tenemos que cuidarlo con temor, con temblor, con respeto, con responsabilidad. Por eso es que en el versículo 4 aquí va a encontrar algo. Dice: pero tienes unos pocos en Sardis, escuche bien, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Y aquí hay un elemento figurado importantísimo. La frase "pero tienes unos pocos en Sardis" está hablando, hay unos pocos dentro de la congregación. Significa
las palabras de Jesús, como dijo en Mateo 7, 13 al 14, donde nos dice que pocos son los que se encuentran en el camino de la salvación. En otras palabras, había un remanente fiel dentro de la iglesia de Sardis. Y en realidad, en este caso, solo pocas personas se preocupaban por hacer la voluntad de Dios dentro de la congregación. Y estaban procurando vivir como Dios mandaba. En esta iglesia habían pocos que no se habían manchado con la falsa religión de Cibeles o de lo que se conoce como la diosa Diana, sino que entonces que ellos desecharon la falsa religión, rechazaron la apatía, rechazaron la indiferencia y se ubicaron hacia el norte, que era mirar al soberano de la cruz. ¿Para qué? Para que cuando llegaran los ataques ellos pudieran mantenerse firmes. Por eso es que Jesús les dice en la frase vestiduras, que recuerda esa vestidura que recibimos cuando obedecimos el evangelio por primera vez. Y ahí vestidura quiere decir que ese carácter que refleja la vida de Cristo en ti a través de la conducta será manifiesto como si fuese una vestidura blanca. Pero también solo los que han mantenido esa talla, ese carácter, son los únicos que podrán caminar con Jesucristo. Por lo tanto, cuando dice andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos, eso es lo que denota la bendición que han de recibir por haber mantenido un carácter íntegro de fidelidad y no se contaminaron con las cosas del mundo. Así también lo dice Santiago 1:27. Y la frase porque son dignos no quiere decir que merecemos nuestra salvación por nuestros propios méritos. Significa que son más bien por la gracia del Señor, sino que actuaron en obediencia. Y es importante que cuando un cristiano se preocupa por hacer la voluntad del Señor y no su propia voluntad, viene a formar parte de los que son dignos para recibir la salvación eterna. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros tenemos que tener vida de dependencia. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a que nosotros podamos estar completos y poder vivir en un mundo, dentro de un mundo disfuncional, ser funcionales. Dentro de un mundo donde no es íntegro, nosotros podamos ser íntegros. Donde en un mundo donde es corrupto, nosotros podamos ser libres de toda corrupción. Por lo tanto, debemos recordar que en el sentido completo de la palabra digno, solo el Señor es digno. Y dignos para nosotros es porque decidimos de manera voluntaria ceder nuestra autoridad y voluntad para que a través del Espíritu Santo ser guiados y vivimos en obediencia y hemos recibido el regalo de la salvación y hemos entendido que no ha sido por mérito nuestro. El versículo 5 del capítulo 3 de Apocalipsis dice así: así el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué significa? Todos aquellos que se mantienen fieles al Señor recibirán un galardón. Una bendición muy grande, de la cual consiste en ser vestidos de vestiduras blancas, vestiduras de justicia, vestiduras de integridad, que serán de carácter permanente. En otras palabras, alcanzaremos lo que se llama la perfección plena cuando estemos con Cristo. Qué mayor galardón que ese. Y como nuestra mente es muy finita, estamos pensando en un término de galardón, algo material, en una especie de trofeo. Eso, un término material, no tendría sentido, pero sí alcanzar lo que se llama la estatura de Cristo en todo y poder compartir con Él, a la diestra con Él. Y dice:
el cual consiste en ser vestido de la vestidura blanca, que es la pureza y total santidad, lo cual indica por la cual hemos vivido en esa fidelidad ante un mundo infiel. Y debemos recordar que para poder entrar al cielo necesitamos estar vestidos de blanco, ya que ninguna cosa inmunda estará en el cielo. Obviamente esto es una expresión figurada, porque vestirnos literalmente de blanco no es una garantía de entrar al cielo, sino que es vivir en justicia, apartarnos del pecado, rechazando el pecado, abrazando la justicia, viviendo en el amor y temor de Dios. Por esta razón es sumamente necesario mantenernos en esa limpieza, y todos aquellos que son fieles mantendrán sus nombres escritos en el libro de la vida, el cual también es conocido como el libro de Dios, o nombre escrito en el cielo. Ese es el nombre. Que nuestro nombre esté ahí, que significa la lista de los fieles, los que han permanecido fieles ante un mundo que estaba contaminado. Ellos no se contaminaron. Por lo tanto, debemos recordar las palabras que dice Apocalipsis 20:14, donde el texto dice que si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, seremos lanzados al lago de fuego, lo cual significa castigo eterno. Quiere decir, por la falta de la fidelidad va a haber esa conexión permanente y eterna, en la cual ya no hay más oportunidad. Por lo tanto, será una bendición grande cuando Cristo reconozca que somos sus seguidores y que somos dignos de entrar con Él a la eternidad. Porque la eternidad, acuérdese, vida eterna no es vida que no se acaba. Vida eterna es vida con Cristo. Por lo tanto, la muerte no extingue la vida. La muerte más bien transforma la vida. Por lo tanto, todo aquel que viene a Cristo comienza a experimentar vida eterna desde que recibe a Cristo, y se complementará a la vida eterna cuando ya esta persona esté ante la presencia del Señor, porque seremos totalmente ¿qué? Restablecidos y regenerados. ¿Por qué? Porque en la demanda divina podíamos vivir en fidelidad, porque Dios vio cualidades en nosotros para vivir en esa vida de fidelidad. Y si nosotros obedecimos de acuerdo a su palabra, vamos a estar con Él. Y eso va a ser grandioso. Diga delante del Padre y sus ángeles que somos dignos de estar con Él en la eternidad. ¿Y qué estamos nosotros haciendo para que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida? Obviamente, aquellos que deciden vivir una vida de desobediencia con conciencia, y aquellos que deciden vivir en una actitud de lo que llamaríamos rebelión, son aquellos que quieren que sus nombres sean borrados. Pero aquellos que quieren tener una conexión permanente con Jesucristo son aquellos que día tras día procuran entonces doblegar el viejo hombre, doblegar su yo, para que el amor de Dios tome control. Y cerramos con el 6 cuando dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La exhortación nuevamente aparece en el texto. El que tiene oídos debe oír y hacer lo que el Espíritu dice a las iglesias, que tanto estamos oyendo la voz de Dios, oyendo lo que Él nos está diciendo a través de las Escrituras. Estamos dispuestos nosotros a ubicarnos de tal manera que podamos vivir vidas diligentes y no seguir el ejemplo de la iglesia de Sardis. Porque asumirnos en un estado de confort o de comodidad puede llevarnos a la catástrofe espiritual. Esperamos que esta información
haya sido de ayuda y esperamos que en este fin de semana usted pueda ser de bendición en sus congregaciones. Bendiciones.